¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en vivo de hoy, 24 de abril de 2026. Si usted está aquí por primera vez, suscríbase ahora mismo a nuestro canal, active la campanita y déjenos su like. Este canal se sostiene con su respaldo y ese respaldo es lo que nos permite hablar sin miedo, sin filtro y sin censura. Ahora sí, arrancamos. Miren, señores, Washington acaba de tropezar otra vez con la lección más antigua del poder. La fuerza bruta no cambia la mente de una nación. Y sin embargo, Estados Unidos, el imperio que se niega a llamarse imperio, nunca termina de aprenderla. La olvida con cada generación. La entierra bajo cada cambio administrativo y la redescubre con sangre en cada nueva guerra. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo Donald Trump, con toda su pirotécnica retórica, con toda su bravuconería televisada, con toda su obsesión enfermiza por los titulares, acaba de chocar contra el mismo muro contra el que chocaron antes Bill Clinton en los Balcanes, Lyndon Johnson en Vietnam, George W. Bush en Irak y Barack Obama en Afganistán. Ese muro no es militar, no es económico. Ese muro es cultural. Es el muro de pueblos que no piensan, no sienten ni calculan como lo hacen los estrategas del Pentágono. Para entender lo que está ocurriendo con Irán en este 2026, hay que viajar primero a marzo de 1999, viajar a Kosovo. El presidente Bill Clinton ordenó una campaña de bombardeos de la OTAN contra la Yugoslavia de Slobodan Milosevic. Los planificadores militares de Estados Unidos le aseguraron entonces al mandatario que bastaría 3 días. 3 días. 3 de fuerza aérea abrumadora. Y el nacionalismo serbio se desplomaría como un castillo de naipes. Pero no fueron 3. Fueron 69 días. 69 días de bombardeos en escalada, de puentes destruidos, de refinerías en llamas, de infraestructura civil pulverizada. Y Milosevic no se movió, no se rindió, resistió. ¿Por qué? Porque Serbia es un país cuya fiesta nacional no se celebra una victoria militar, se celebra una derrota. La batalla de Kosovo-Polje contra los turcos otomanos en 1389. Una nación que ha construido su identidad sobre la idea de que el honor consiste en enfrentar lo imposible, en caer de pie ante un enemigo superior. Jamás iba a rendirse ante un ultimátum occidental de 3 días. Lo que para Washington era cálculo racional, para Belgrado era blasfemia histórica. Y ahí tenemos la primera gran falla del pensamiento estratégico norteamericano. Una falla que no es de Trump, que no es de los republicanos ni de los demócratas. Es una falla del imperio.
El imperio que confunde su capacidad de destruir con su capacidad de imponer. El imperio que cree que todo pueblo calcula en términos de costo y beneficio material. El imperio que no entiende, porque se niega a entender, que hay sociedades enteras para las cuales la rendición es peor que la muerte, porque la rendición es la destrucción simbológica de la nación misma. 2 décadas después de Kosovo, 2 décadas, dentro de la propia comunidad de inteligencia estadounidense, surgió una escuela de análisis dedicada a diagnosticar este problema que vivimos hoy día. 2 ex veteranos de la CIA, Jani Johnson y Matthew Beret, acuñaron un concepto que debería colgar de la puerta de cada despacho del Departamento de Defensa. Lo llamaron topografía cultural. La idea es sencilla y devastadora. Antes de lanzar una guerra, antes de prometer una rendición rápida, antes de calcular cuántas semanas tardará el enemigo en doblar la rodilla, hay que mapear el terreno cultural del adversario. Hay que entender qué considera sagrado esa sociedad, qué está dispuesta a sufrir antes de ceder. ¿Cuál es el precio real? No en dólares ni en muertos, sino en identidad. Johnson y Beret lo dicen con claridad contundente. Los comandantes estadounidenses tienden a ver las dificultades extranjeras como problemas que deben resolverse o como blancos que no deben ser atacados. No como un terreno que debe ser navegado. Esa es la frase clave. Terreno que debe ser navegado. Pero Washington no navega. Washington aplasta. Y cuando el aplastamiento falla, improvisa. Y cuando la improvisación falla, miente. Y aplastando, mintiendo e improvisando, llegó Trump a Irán. El presidente estadounidense, en alianza con Israel, ordenó una campaña militar con la República Islámica. Eliminó a varios de sus principales dirigentes. Prometió, en su estilo característico, un cambio de régimen inminente. Insistió en que los iraníes iban a levantarse en las calles, a derrocar a los ayatolas, a abrazar a sus libertadores occidentales. Su vicepresidente, J.D. Vance, fue aún más revelador. Declaró que Trump quiere que Irán se comporte como un país normal, un país que ponga los intereses económicos por delante de la ideología religiosa. Detengámonos ahí. Detengámonos ahí. Un país normal. Esa es la frase. Porque ahí está, desnudo, el mismo error colonial de siempre. La suposición arrogante de que normal es aquello que Washington define como normal. La suposición de que la República Islámica de Irán, una teocracia nacida de 1979, de una revolución que expulsó a un dictador sostenido por los Estados Unidos, va a renunciar a su identidad religiosa y nacional porque un presidente estadounidense decidió en una reunión de gabinete que ya es hora, que ya basta. J.D. Vance es, quizá, sin saberlo,
el mejor vocero involuntario del imperialismo cultural trumpiano. Porque Trump, que se pasa a los discursos burlándose de los idealistas demócratas, que se jacta de no querer transformar países en democracias liberales, está haciendo exactamente lo mismo, solo con otro vocabulario. Clinton quería una Serbia europea y tolerante. Bush, hijo, quería un Irak pluralista. Obama quería un Afganistán gobernable. Y Trump quiere un Irán normal. Todos, absolutamente todos, están exigiendo que otra nación renuncie a lo que hace ser ella misma. Todos están pidiendo conversión, no negociación. Y aquí entra la parte más incómoda. Esa que muchos comentaristas de las grandes cadenas evitan decir abiertamente. Irán no es Irak. Irán no es Afganistán. Irán no es Libia. Irán es una civilización milenaria de más de 85 millones de habitantes, con una conciencia histórica profunda, con una élite política que lleva 47 años sobreviviendo a sanciones, sabotajes, asesinatos selectivos, sobreviviendo a guerras por proxy y campañas de desestabilización orquestada desde Washington y Tel Aviv. La idea de que esa élite va a capitular por unos bombardeos, por la eliminación de algunos comandantes, por una declaración presidencial de victoria en Truth Social, es el tipo de fantasía que solo se puede cultivar en el aislamiento estratégico de la Casa Blanca. Los iraníes, como los serbios de 1999, como los vietnamitas de 1965, como los afganos de 2001, tienen su propia historia. Los iraníes recuerdan el golpe de Estado de 1953, cuando la CIA y el M-16, el servicio secreto del Reino Unido, derrocaron al primer ministro Mossadegh por nacionalizar el petróleo, su petróleo. ¿Recuerdan al Shah impuesto por Occidente? Los iraníes recuerdan los 8 años de guerra contra el Irak de Saddam, financiado entonces por Washington. Los iraníes recuerdan las sanciones que han matado a más civiles que cualquier bombardero. Esa memoria no se borra con misiles, se reaviva. Ahora elevemos la mirada al tablero geopolítico mayor, porque la guerra de Trump contra Irán no es un episodio aislado. Es parte de una reconfiguración estratégica que está redefiniendo el orden internacional del siglo XXI en tiempo real, delante de nuestros ojos. En un lado tenemos a Estados Unidos, Israel, las monarquías del Golfo alineadas con Washington y una Europa debilitada, dividida, incapaz de formular una política exterior autónoma. En el otro lado, una alineación creciente entre Rusia, China e Irán, a la que se suman potencias intermedias como Turquía, Pakistán, varios estados africanos
y una América Latina que empieza a sacudirse la tutela continental. En el medio, un sur global que observa, calcula y saca sus propias conclusiones. ¿Y cuál es la lección que saca ese sur global de esta nueva guerra fallida? La lección que saca el sur global de esa guerra o de esta guerra fallida es que el imperio norteamericano ya no puede imponer su voluntad como antes, que la coerción militar, por más tecnológicamente sofisticada que sea, choca con los límites de la realidad política, que el siglo XXI no será unipolar. Esa es la lección que saca ese sur global de esta nueva guerra fallida. Y aquí emerge la gran paradoja trumpiana en toda su dimensión. Como ustedes recuerdan, Trump llegó al poder prometiendo terminar con las guerras eternas, prometiendo sacar a Estados Unidos del pántano de Oriente Medio, prometiendo un America First concentrado en los problemas domésticos. Y sin embargo, aquí lo tenemos, como todos, semana tras semana, metiendo en una guerra con Irán, o metido en una guerra con Irán, que ya muestra todos los síntomas del atolladero clásico, del error que se multiplica, del costo que se escapa de cualquier cálculo inicial. ¿Cómo se explica esta contradicción monumental? Se explica porque Trump no es un estratega. Trump es un performer. Trump es un líder cuya brújula no apunta al interés nacional, sino al espectáculo. Y el espectáculo exige enemigos, exige confrontación, exige drama, exige victorias declaradas en tiempo real. El problema es que la realidad geopolítica no funciona al ritmo de la televisión por cable. Los pueblos no capitulan cuando Fox News decreta que la guerra está ganada. La historia no se escribe en hashtag. Entonces, ¿qué distingue realmente a Trump de sus predecesores? ¿Dónde está la genuinamente trumpiano en esta catástrofe? ¿O lo genuinamente trumpiano en esta catástrofe? ¿Hay algo? Sí. ¿Hay algo que distingue a Trump en todo esto? Por ejemplo, Clinton, Bush y Obama eran imperialistas con pretensiones ilustradas. Ellos creían de forma equivocada y arrogante que estaban llevando democracia, derechos humanos y modernidad a pueblos supuestamente atrasados. Era un idealismo dañino, pero era un idealismo. Trump ha eliminado esa pretensión. Trump es un imperialismo sin coartada moral. Un imperialismo que ya no finge querer el bien del otro. Un imperialismo transaccional, brutal, desnudo. Y en cierto sentido, retorcido. Eso es casi honesto. Es casi honesto. El problema es que esa honestidad brutal no resuelve el problema estructural.
No cambia el hecho de que Washington sigue calculando mal, de que Washington sigue subestimando al otro, sigue confundiendo la capacidad de destruir con la capacidad de gobernar. Washington sigue creyendo que la fuerza militar produce resultados políticos sostenibles. Y por eso la guerra contra Irán, declarada como triunfo relámpago, se alarga, se complica, se convierte en otro capítulo de la larga decadencia imperial norteamericana. Porque cada guerra fallida, cada retirada humillante, cada promesa incumplida erosiona un poco más el mito de la invencibilidad estadounidense. Y ese mito es la verdadera moneda del imperio. Cuando ese mito se agota todo. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Desde el Caribe hasta la Patagonia. Porque aquí, en nuestra América, nada de esto nos es ajeno. Nos concierne porque la doctrina que Washington aplica contra Irán es la misma que ha aplicado, con variaciones, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Sanciones con arma de guerra, aislamiento diplomático como sustituto de la diplomacia, amenazas militares revueltas en retórica humanitaria. El guión es idéntico, solo cambiaron los actores. Pero también nos concierne porque el mundo multipolar que emerge de estas guerras fallidas abren espacios nuevos. Espacios para que los países del sur global negocien desde otra posición. Espacio que nuestras diásporas latinoamericanas dispersas por Canadá, por España, por Estados Unidos, comprendamos que las narrativas oficiales del imperativismo, del imperio, son eso, narrativas, construcciones, manipulaciones diseñadas para justificar lo injustificable. No todos los errores son de Trump, no señor. No, no son de Trump. Muchos son estructurales. Muchos son del imperio mismo, heredados, acumulados, institucionalizados. Pero Trump, con su impaciencia, con su arrogancia, con su incapacidad absoluta de escuchar, con su aversión patológica a la verdad incómoda, ha amplificado esos errores al cuadrado. Ha tomado las peores tendencias del excepcionalismo norteamericano y las ha llevado al límite. Y el precio de ese experimento lo estamos pagando todos. Los iraníes lo pagan con sangre. Los palestinos lo siguen pagando con un genocidio que no se nos puede olvidar. Los europeos lo pagan con la factura de su proyecto continental. Los latinoamericanos lo pagamos con la intensificación del hostigamiento imperial. Y los propios estadounidenses
aunque muchos todavía no lo entiendan, lo pagan con la erosión acelerada de su posición en el mundo. La guerra de Trump contra Irán no es solamente una guerra, es un síntoma. Llevo más de 3 semanas diciéndole, es un síntoma. El síntoma de un imperio que ya no sabe leer el mundo que él mismo ayudó a construir. El síntoma de un imperio cuyos estrategas se negaron una vez más a estudiar la topografía cultural del adversario. El síntoma de un imperio que confunde una y otra vez la victoria militar con la victoria política. Y la historia, mis queridos amigos y amigas, la historia la escriben quienes resisten más tiempo, no quienes golpean más fuerte. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjanos tu like, activa la campanita y quédese con nosotros en los próximos contenidos. Su respaldo mantiene este espacio vivo, libre y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto es Sin Tapujos. Nos vemos en la próxima.